Administrativo a esta tercera sesión sincrónica en la que el día de hoy nos va a presentar en esta primera parte la maestra en Ciencias Médicas María Fernanda Pinto González, el tema de enseñanza virtual y documentos digitales accesibles e inclusivos. Y ya en una segunda parte tendremos otra intervención sobre algunos métodos de aprendizaje para sus estudiantes. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio y le doy la palabra a la maestra María Fernanda. Gracias. Muchas gracias. Ok, me da mucho gusto verlos a todas y a todos aquí con nosotros. Y pues básicamente vamos a empezar a hablar justo de este tema, ¿no? De lo que son los materiales docentes digitales accesibles e inclusivos, que es lo que nos quedó, un poco de lo que nos quedó pendiente la sesión pasada por problemas de conectividad, pero también pues tomar en cuenta otros puntos adicionales, ¿no? Que venían para el día de hoy. Nada más para confirmar, ¿se puede ver mi presentación? Sí, maestra. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues este tema como tal viene siendo muy importante porque ya nos hemos topado, sobre todo en este momento, pues que con todos los sucesos de la pandemia, que muchas veces los instrumentos que estábamos utilizando en nuestro día a día, pues en nuestras experiencias pasadas, pues no eran los que eran los más adecuados para dar una accesibilidad, ¿no? Pues que teníamos nada más, por ejemplo, temas o actividades para los estudiantes que teníamos presentes en una clase presencial, como tal, en el tal caso. Pero después de que nos topamos con toda esta problemática de COVID-19, pues nos vamos dando cuenta que hay otras alternativas que también son útiles en el caso de, pues, compartir el conocimiento y quizás hacerlo llegar no nada más, como probablemente en algunas de sus instituciones se han dado cuenta, no nada más a las personas interesadas en el aprendizaje en nuestro entorno inmediato, sino también nos podemos encontrar que ya tenemos estudiantes de otros estados, de otros países, e incluso pues el interés se vuelve más globalizado y entonces esta información es necesaria que viaje a más personas. Pero pues también nos estamos topando con herramientas que ya se usaban o se han utilizado por personas que digamos que tengan alguna discapacidad o personas con neurodiversidad, o son herramientas que se pueden utilizar en ese aspecto, pero quizá no hayamos explorado más allá hasta que nos vemos en la necesidad de hacerlo. Entonces, para hablar justamente de cómo pueden ser estos materiales accesibles e inclusivos, pues vamos a hablar justamente de algunos medios digitales que se pueden utilizar. Vamos a empezar nuevamente pues hablando de qué es la accesibilidad. En este caso estamos hablando de el grado en que las personas pueden percibir, comprender y navegar. En este caso se habla de la información de un documento digital independientemente pues de las capacidades técnicas, cognitivas o físicas de la persona. Claro que cuando hablamos de accesibilidad no nada más nos vamos a enfocar en documentos o información digital, sino que la accesibilidad es esta búsqueda que justamente cualquier persona pueda acceder a cualquier servicio, a cualquier medio o ambiente, eh, independientemente pues de las capacidades con las que cuente o no. Y muchas veces cuando hablamos ahora sí de la accesibilidad justamente a documentos digitales, nos damos cuenta de que dependiendo pues de las capacidades con las que una persona cuente, pues van a ser los instrumentos que se puede utilizar. Por ejemplo, alguien que no pueda ver va a utilizar un lector de pantalla, alguien con visión limitada va a utilizar un magnificador de pantalla, ¿no? El hacerle zoom a nuestros documentos. Si alguien tiene problemas de escucha, va a utilizar subtítulos y en este caso, pues en caso de problemas de movilidad, podemos incluso ya dar órdenes verbales o dictado. Y en este caso, pues también pues, se puede configurar un texto a las necesidades de la persona que lo está utilizando, que muchas veces al momento de nosotros elaborar materiales o textos, pues obviamos como que todas las personas pueden
comprender todas las características o todos los elementos que aparecen en un texto. Sin embargo, pues se nos pasa de repente el momento de nosotros elaborar materiales que no todas las personas van a poder acceder de la misma manera a nuestro material. Entonces, ¿pero quiénes van a utilizar esas tecnologías? Nada más son las personas con alguna discapacidad, como una discapacidad visual o una discapacidad en el caso de la audición, o pues también pueden ser otras personas, ¿no? En este caso, lo que resalta esta presentación es no solo pues que las personas que tengan problemas de visión o de audición, pues van a ser los que utilicen tecnologías accesibles, sino que también, por ejemplo, personas que pueden utilizar estas tecnologías por el simple hecho de quizá no molestar a un compañero de trabajo si estamos teniendo, por ejemplo, una junta y yo necesito ver una conferencia pregrabada, pues quizá voy a utilizar subtítulos para no poner el volumen de mi computadora, o voy a utilizar audífonos. Hay personas que también van a navegar a través del teclado y no necesariamente van a utilizar otros medios. Entonces, ¿qué hay que resaltar aquí? Que cuando hablamos de tecnologías accesibles, vamos a hablar de que estas tienen que ser básicamente poder ser usadas por cualquier persona, independientemente de las características. ¿Y de dónde viene justamente esta accesibilidad? Viene de este paradigma al que llamamos diseño universal. Probablemente las personas que nos acompañan, que están aquí desde la Facultad de Arquitectura, pues estén más familiarizados con los fundamentos del diseño universal, de dónde viene este diseño universal. Y en este momento, pues no nada más lo estamos aplicando a lo que es la educación, sino que el diseño universal se aplica pues a lo largo de nuestro entorno. Y justamente lo que dice es que no se trata de adaptar contenidos, que muchas veces es lo que hacemos, ¿no? Adaptamos el contenido cuando se presenta un caso en específico. Pero lo que habla el diseño universal es que antes de que se presente un caso en específico, el contenido ya debe haber estado diseñado con los principios de accesibilidad, pensado en que cualquier persona debería poder acceder a él. Y esto quiere decir que el contenido tiene que ser perceptible, entendible y navegable para la mayoría de los usuarios posibles. Y sin embargo, aún así, pues las barreras digitales muchas veces son difíciles de percibir. Algunos de los antecedentes o quién es la persona que propone este diseño universal, pues viene siendo Ronald Mace. En 1997 justamente pues mencionan esta frase, ¿no? Que el concepto como tal de diseñar todos los productos, no nada más del ambiente, tiene que ser pues la estética, ¿no? O sea, es importante que sean estéticos, pero también es importante que sean usables por la mayor cantidad posible de personas, sin importar, aquí menciona su edad, su habilidad o su estatus en la vida. Esto quiere decir que tanto la construcción de nuestras ciudades, la construcción de nuestros edificios, también puede extrapolarse a la construcción de nuestros ambientes de aprendizaje. Qué tanto nuestra universidad es accesible, no nada más en el entorno físico, sino el conocimiento y el entorno de aprendizaje como tal. Y pues esta fue la propuesta de este arquitecto que justamente observamos en la fotografía, que es Ronald Mace. Como bien el objetivo que nos propone, por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de México con respecto al diseño universal, es simplificar la realización de las tareas cotidianas mediante la construcción de productos, servicios y entornos más sencillos de usar para todas las personas sin esfuerzo alguno, con todas las características que una persona pueda tener. No nada más una característica que la va a acompañar de por vida, porque muchas veces nosotros en cualquier momento de nuestra vida, pues también nos vemos en la necesidad de utilizar medios accesibles, aunque no tengamos, por ejemplo, una discapacidad, ¿qué tal una torcedura, una ruptura de pierna, etcétera? Entonces, un embarazo también de repente limita hasta cierto punto nuestras capacidades y por lo tanto necesitamos otro tipo de servicios accesibles. Y muchas veces cuando construimos nuestro ambiente no contemplamos eso de manera física, pero esas problemáticas también se pueden extrapolar a un ambiente de aprendizaje, que es lo que se intenta buscar en este caso, que también nuestros contenidos sean accesibles.
Ahora, los principios del diseño universal que se van construyendo a raíz de esta propuesta, pues va siendo, por ejemplo, la igualdad de uso, que el diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las personas, independientemente de sus capacidades y habilidades. También estamos hablando de la flexibilidad. No nada más vamos a tener un diseño único que nada más haga una función, sino que este diseño se busca que sea capaz de adecuarse a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. Entonces, si diseñamos, por ejemplo, una silla de una sola función, pues lo ideal sea que la silla tenga multifunciones y que también esté disponible para en diferentes gustos, diferentes usos y no nada más una sola función, porque entonces nos llenaríamos de objetos para cubrir muchas funciones que podría cubrirse con uno solo. Y un ejemplo muchas veces de la desigualdad en el uso, pues es incluso en el diseño de nuestra urbanidad. Simplemente pues el hecho del uso de semáforos, el uso de algunos símbolos, pues muchas veces deja en obvia que todas las personas van a poder acceder a ese servicio, cuando no necesariamente es así, como es el caso de las personas con daltonismo, pues vamos a encontrar que no van a percibir los colores de la misma manera que otra persona que no tenga daltonismo. Entonces, todas esas características muchas veces que obviamos, e incluso en nuestros documentos, pues habría que considerarlas. Otro de los principios es que tiene que ser simple e intuitivo el diseño de tanto nuestras herramientas como nuestros medios digitales. Tiene que ser fácil de entender independientemente de la experiencia que una persona haya tenido antes. Por ejemplo, cuando nos topamos con un celular nuevo, el diseño del celular y del software del celular y todos sus elementos pues tienen que ser lo suficientemente sencillos para que una persona con su propia intuición pueda decidir o pueda saber básicamente cómo manejarlo. También tener información fácil de percibir. El diseño debe ser capaz de intercambiar información con el usuario independientemente de las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales del mismo. Entonces, básicamente estamos hablando de que tiene que haber diferentes medios por los cuales la información pueda distribuirse. También hablamos de que sea tolerante a errores. En este caso, si yo llegara a utilizar mal un objeto o si yo llegara a usar mal, por ejemplo, una plataforma de aprendizaje, pues que las consecuencias de mi error sean básicamente las menos fatales, aquí se habla, o no deseadas, pero pues estamos hablando que realmente se buscan las consecuencias mínimas. Si tuve un error, por ejemplo, lo que nos pasa mucho en las plataformas digitales, seleccioné mal un documento y envié un documento que no era. Entonces, sería bastante, o iría contra los principios del diseño universal, que no se me permitiera hacer otra entrega, por ejemplo, o no se me permitiera a mí corregir ese error y que ya no pudiera hacer yo ningún cambio. Entonces, eso pues ya nos está hablando de que pues si fue un error, por ejemplo, el motor, si fue un error de otro tipo, pues estamos teniendo pues algunos problemas para la accesibilidad porque tendría consecuencias. El hecho que yo no entregue un trabajo, por ejemplo. Y también estamos hablando de que tiene que propiciar este ambiente un escaso esfuerzo físico, y esto está hablando de que el diseño debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo esfuerzo posible. Recordando un poco la imagen que vimos la sesión pasada de esta evaluación, ¿no? Que se hacía este profesor que estaba con varios animales y hace una evaluación, decía, la evaluación va a ser que todos vamos a ese árbol y es la misma evaluación para todos porque es justo. Aplica lo mismo aquí. Al final, si no estamos teniendo en cuenta el esfuerzo físico que tendrían alguna de esos animales, pues estaríamos haciendo una evaluación que terminaría siendo injusta, correspondiendo pues las características de cada uno de esos estudiantes, en ese caso, específicamente los de la imagen, en esa analogía. Y también pues lo que son las dimensiones apropiadas. Nuevamente los tamaños y espacios deben ser apropiados para el alcance, manipulación y uso por parte del usuario, independientemente de su tamaño, posición y movilidad. Y colocamos esta imagen de ejemplo, ¿por qué? Porque muchas veces pensamos, no, pues las entradas al metro, por ejemplo, pues una persona de pie puede pasar sin ningún problema, pero ¿qué pasa con la anchura de una silla de ruedas? ¿O qué pasa con las características de muletas o de una persona de caderas anchas? Entonces, todo eso, queriendo y no estamos limitando el acceso
a servicios que no debería de ser así. Y lo mismo puede llegar a ocurrir con los ambientes de educación. Por ejemplo, pues revisar, ¿no? Dentro de nuestro entorno, qué tan adaptables son nuestras aulas o qué tan adaptables son nuestros medios para el acceso a una silla de ruedas. Si hay un lugar especial, que ya sería un poco excluyente, o si todo nuestro espacio ya está previamente diseñado para que cualquier usuario, independientemente de sus características, pueda utilizarlo sin mayor problema. Eso es en el caso del diseño universal. ¿En qué se basa toda esta propuesta del diseño universal? Pero también tendríamos que ver cómo crear contenidos accesibles, que muchas veces cuando nos basamos meramente en el espacio, en el ambiente físico, pues se nos pasan estos detallitos que es básicamente incluso pues cómo diseñar nuestros documentos, ¿no? Cómo vamos a darle a nuestros estudiantes o a las personas que van a estar interactuando con nosotros la información de la manera más accesible. Y pues en esto parte también esta pelea entre lo que es funcional y de acuerdo al formato solicitado contra lo que es funcional realmente para otro tipo de herramientas, por ejemplo, herramientas de lectura. En este caso, pues estamos hablando que en el momento que nosotros construyamos documentos digitales, como puede ser en este caso, estos ejemplos que voy a dar en adelante, pues son de un documento Word, eh, pues buscar qué características tiene que tener, por ejemplo. El texto claro. Muchas veces, a pesar de que haya muchas fuentes o textos o formas de las letras muy bonitas y muy atractivas en la cuestión del diseño, no necesariamente van a ser fácil de leer para otras personas con diferentes características perceptuales. En este caso, se recomienda que la tipografía sea sin serifa. Entonces, todas estas pequeñas adiciones que hay en las letras, por ejemplo, que de repente sale una línea muy bonita de la A o tenemos un adornito muy bonito al finalizar cierta palabra. En cuestiones de accesibilidad y utilidad, pues no vienen siendo las más adecuadas. Pueden ser incluso distractores o pueden, en el caso, por ejemplo, con personas con debilidad visual, pues pueden incluso deformar la letra, ¿no? Entonces, las hace complicada la accesibilidad. Se recomienda un tamaño mínimo de 12 puntos, también para facilitar la lectura, un interlineado de 1.5, texto claro, a pesar de que, por ejemplo, el idioma español es muy poético al momento de la escritura, muchas veces sería eh, pues adecuado que dependiendo de la instrucción o el propósito de nuestro texto, pues utilizar el texto simple y claro, sintético. Utilizar también frases sencillas y en este caso se recomienda el alineado a la izquierda. ¿Por qué? Porque no siempre el texto se va a, por ejemplo, a adaptar de manera adecuada a un formato de justificado. Puede incluso, pues estas separaciones pueden volverse difíciles de entender para alguien con problemas visuales o alguien con algún problema de dislexia, etcétera. Entonces aquí lo que se recomienda, pues usar el texto simple y también con un alineado hacia la izquierda en nuestros documentos. En el caso del idioma, y esto es algo que pasa muy seguido, muchas veces especificamos un idioma principal para todo el documento. Por ejemplo, cuando estamos escribiendo en español, nuestro documento Word puede automáticamente detectar que estamos escribiendo en español y si de repente metemos alguna palabra que no sea perteneciente a la lengua española, pues nos la va a marcar con un error, ¿no? Ese subrayado rojo que nos aparece ahí en el Word. Aquí lo ideal sería especificar o usar un idioma en el texto fragmentado. Quiere decir que yo indique qué partes del texto son en español y al momento de yo introducir términos o viceversa, poner esa parte del texto en el idioma correspondiente, ya sea inglés, ya sea francés, etc. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros utilizamos un lector web o utilizamos un sistema de lectura, la palabra la va a leer de acuerdo al idioma del que esté especificada en el documento. Entonces, esto pues puede de repente volverse confuso si en lugar de repente que nosotros escribimos
Entonces, la publicación del paper, según nosotros ya decimos que paper ya viene siendo como evidente a qué nos referimos, pero la persona que está usando un lector web va a escuchar, no va a escuchar paper, va a escuchar papel. Entonces, la persona va a escuchar, pues, que es un papel. Entonces, esos elementos de la pronunciación son importantes. Entonces, por eso es importante especificar qué parte del texto pertenece a qué idioma. Entonces, aquí, por ejemplo, se muestra un ejemplo, si bien podemos utilizar un idioma predeterminado, establecer, por ejemplo, español o inglés como predeterminado, pero pues también en nuestros documentos Word podemos seleccionar una palabra y marcar esa palabra como el texto dependiendo del idioma. Nada más seleccionamos la palabra y en la parte de las especificaciones abajo nos va a mostrar en qué idioma se está manejando y podemos dar clic ahí. En un momento más que empecemos a trabajar con una hojita de Word, vamos a ver esos ejemplos. Muy bien. Entonces, viene siendo esta parte del idioma fragmentado, ¿no? No es lo mismo que el lector de repente te diga en la revista People a que el lector te diga de repente en la revista People. Entonces, eso viene siendo confuso para las personas que están teniendo otro tipo de acceso a nuestros documentos. Por eso es importante, pues, podemos darle la opción de detectar el idioma automáticamente, o la otra, en el trabajo manual que viene siendo más fidedigno muchas veces para los softwares, pues podemos utilizar nosotros la misma selección. En el caso de los títulos y estructura, que esto también pasa mucho, muchas veces no utilizamos el sistema de títulos que el propio programa, como puede ser el Microsoft Word u otro programa, nos da de opción. ¿Por qué es importante esto? Porque por lo general las personas que tienen alguna discapacidad visual, por ejemplo, o que tienen debilidad visual, muchas veces utilizan el sistema de títulos o el sistema pues de indicadores. Y nosotros muchas veces no lo utilizamos, pero ellos sí. Entonces, esto facilita muchísimo la navegación por los temas que pueda tener un documento. Entonces, aquí siempre pide incluir el título 1, que es como el tema principal, y a partir del título 1, que se recomienda con un tamaño de 28 puntos, el resto de los títulos deben ir con un tamaño descendente. ¿Por qué? Pues esto nos ayuda a navegar entre el tema principal y los subtemas que se desglosan de cada uno de estos títulos. Es importante no saltarse niveles de encabezados, no solamente para los softwares de lectura, sino también pues para que la persona vaya hilando el grado de importancia de acuerdo a los temas. Y esto, que es lo que generalmente hacemos, que no es lo más recomendado, es simular títulos cambiando el aspecto y utilizando estilos. Bueno, más bien, no cambiemos el aspecto de los títulos. Nosotros podemos estilizar el título dentro de las configuraciones del título en el documento. No necesariamente tenemos que hacerlo de manera diferencial. Podemos utilizar un selector de título y hacer que se haga esa nivelación en el documento de manera automática en lugar de nosotros darle una estilización aparte. Entonces, por ejemplo, muchas veces las personas que tengan alguna dificultad para la comprensión de lectura o para la visión como tal, pues lo que se utiliza es ir a la parte de vista en la configuración del documento Word, al panel de navegación, y aquí, por ejemplo, podemos poner en el panel de navegación, pues ya nos da una idea de qué te trata un documento. En este ejemplo, pues podemos ver que es un ejemplo de plantilla de Microsoft Word accesible. Tiene una introducción, aspectos generales, ilustraciones, listas, etcétera. Entonces, al momento de poner la parte de navegación, pues ya nos damos una idea general de qué va a tratar nuestro documento. Y pues nos ayuda a navegar con facilidad. Probablemente cuando hemos accedido a libros en formato PDF o accedemos otros a libros pues de consulta, sobre todo libros que tengan gran cantidad de temas, pues nos es más fácil cuando el documento en línea que nosotros ya descargamos ya viene desglosado por un lado toda, como tal, todos los temas que abarca el libro, a que tener que ir a una página, ver en qué página va a estar y luego otra vez buscar de manera manual
o insertando el número de página y resulta que como la paginación es diferente por cómo se escaneó, pues ya va a ser, pues no vas a encontrar la página fácilmente. Y algunos libros, sobre todo las versiones digitales de muchos de nuestros libros que podemos acceder de manera digital, pues vienen justamente con esta estructura de navegación. Viene todo el contenido desglosado en una columna para nomás dar clic en la sección que queremos consultar y eso nos facilita muchísimo el acceso a la información. Ahora, algo que también pasa es con respecto al contenido no textual. Muchas veces, porque viene incluso en las recomendaciones de la elaboración de ya sea PowerPoints, eh, tesis, investigaciones, todo, pues utilizar imágenes, fórmulas, esquemas, gráficas, objetos, etcétera. Todas estas partes ilustrativas o que ejemplifican el contenido de lo que hay en nuestro documento. Pero casi nunca incluimos el texto alternativo. El texto alternativo básicamente es una pequeña descripción que va dentro del formato de la imagen, aunque no sea evidente a simple vista, está ahí escondidito entre las opciones de configuración, y justamente describe el contenido. Una persona, por ejemplo, que no puede observar una imagen porque tenga una discapacidad visual, pues va a agradecer mucho que su mismo sistema de lectura digital le describa lo que se observa en la imagen. No es suficiente con un pie de figura. En este caso, pues las imágenes, aunque sean decorativas o que tengan nada más algún propósito, no digamos, que no sea el resultado de una gráfica, por ejemplo, pues igual necesitan estar descritas, ¿no? ¿Qué es lo que se está observando? Que todos tengan acceso a la misma experiencia en el mismo documento. Sobre todo esto pensando con usuarios con lector de pantalla. Entonces, generalmente para acceder al texto alternativo, le damos clic derecho a una imagen, nos va a aparecer la configuración del texto y nos va a aparecer esta pequeña sección que se llama editar texto alternativo y nos va a aparecer una ventanita por un costado donde pues aquí nos dicen las recomendaciones de cómo debe ser el texto alternativo, ¿no? Es como le describiría este objeto o su contexto a una persona ciega o con baja visión. Y aquí nosotros tendríamos que, por ejemplo, describir qué es lo que se está observando en la imagen, ¿no? Es la escultura de una mano sosteniendo un lápiz de que apunta al cielo en un día despejado. Y pues esta imagen la colocaron justamente porque es un símbolo de la Universidad de Alicante que representa la libertad de expresión. Nosotros podríamos hacer, por ejemplo, lo mismo con alguna de las esculturas que se encuentran dentro de la Universidad de Colima, o pues incluso con el logo, ¿no? Institucional de la Universidad de Colima. Entonces, ¿qué es lo que hay en ese logo? ¿Qué representa? No, pues son los elementos dentro de nuestro estado, nuestro país y que representan a la universidad. Ahora, también las otras formas que no necesariamente sean imágenes como SmartArt y otros gráficos, tablas, a pesar de que tengan texto, no son elementos textuales o los sistemas de lectura no los reconocen como elementos textuales. Entonces, terminan siendo imágenes sin texto alternativo. También el SmartArt y este tipo de esquemas se tiene que utilizar entonces la selección y editar el texto alternativo. Entonces muchas veces ponemos mapas conceptuales muy bonitos para explicar todo lo que estamos viendo, pero bajo en un sistema de lector de texto pues va a aparecer nada más como una diapositiva, una página en blanco, porque este texto alternativo no está descrito. Entonces, aquí también tendría que hacerse la misma opción, ¿no? De clic derecho, editar texto alternativo y pues proceder a explicar qué es lo que se está observando. Las tablas también se recomienda que sean sencillas, sin combinar celdas. Buscar la manera en que una tabla sea lo más sencilla de leer. Y pues destacar cuáles son las celdas de encabezado. Esta parte en configuración, pues seleccionar qué filas pertenecen a una celda de encabezado. Y también se recomienda no dejar celdas vacías porque al momento de que se lean los datos en voz alta, pues se pueden llegar a malinterpretar. Entonces aquí
al momento de que nosotros demos clic derecho en nuestra celda y en nuestra configuración de la celda, pues ponemos que es una fila de encabezado y también pues buscar que el diseño de la tabla sea claro, ¿no? Que se distinga bien cuáles son los niveles entre cada fila y elementos que lo hagan más fácil de comprender. En el caso de las gráficas, tiene que incluirse la descripción, porque como tal, el objeto como tal de una gráfica tampoco es accesible, por ejemplo, a software de lectores de texto. Entonces, aquí nuevamente se tiene que incluir el texto alternativo. Y en este caso, es muy importante también que el estilo de nuestra gráfica también tenga colores con un contraste suficiente. Nuevamente pensando en personas que tengan diferencias en la percepción, ¿no? Visual. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues se pueden ver tonos contrastantes unos con otros y, por ejemplo, pues aquí colocamos un fondo blanco en las letras justamente para que estas letras no se pierdan dentro de los colores de este gráfico de pastel. En el caso del color, la información no debe nada más transmitirse por el color. Muchas veces podemos poner, no, pues es que en la gráfico que se observa aquí, en, en rojo podemos observar los hombres y en azul podemos observar las mujeres. Pero el gráfico nada más presenta los colores sin información adicional. Es importante entonces colocar dentro del gráfico qué columna corresponde a las mujeres, que aparezca ahí la letra de mujeres, y qué columna corresponde a los hombres, por ejemplo, que aparezca ahí hombres. Entonces, aquí, por ejemplo, se incluye dentro del mismo gráfico, pues, qué es lo que se está observando. Aquí se está observando un color y aquí se está observando otro color. Y que tengan un contraste suficiente entre ambos tonos. Así, si una persona, aunque tuviera ceguera al color, pues podría distinguir que son dos elementos diferentes. Entonces, aquí viene también siendo importante comprobar contraste de luminosidad entre color y fondo de texto. Y pues el radio tiene que ser igual o mayor de 4.5 a 1. Se puede utilizar otros medios como una calculadora de contraste. A veces ya vienen algunos colores sugeridos, pero podemos acceder a otros medios, en este caso como una calculadora de contraste o incluso paletas de colores, ¿no? De alto contraste. Entonces, por ejemplo, en el caso del daltonismo, nosotros podemos observar esta gráfica y pues ya de líneas y ya estamos viendo, ¿no? Que puede haber una serie de datos 1 y una serie de datos 2. Pero si le presentamos la misma gráfica con una persona con daltonismo, pues a pesar de que podamos ver ciertas diferencias, pues se vuelve un poquito complicado tener que concentrarse para distinguir la diferencia entre los tonos de grises. Entonces, en este caso, pues mejor utilizar colores de alto contraste. Cuando utilizamos enlaces en el texto también, el enlace como tal tiene que transmitir su propósito, incluso si lo quitamos del contexto que lo está rodeando. Entonces podemos poner, pues podemos descargar tal documento aquí y 2 puntos. Entonces si quitáramos esa descripción previa, la persona igual sería capaz de distinguir para qué es el enlace. Entonces, no nada más es necesario poner, no, pues haz clic aquí o más información o ver más, sino que se tiene que poner de manera explícita para qué es ese enlace. Por ejemplo, hay usuarios que van a navegar por listas de enlaces, no necesariamente van a utilizar directamente el texto. Aquí, por ejemplo, se podemos observar que si nosotros dejamos nuestro cursor puesto unos segundos sobre este botón de descarga, por ejemplo, nos va a aparecer la descripción de para qué es ese botón de descarga. Aquí se descarga la plantilla accesible para PowerPoint. Y también, pues, avisar al usuario, se recomienda avisar al usuario que se va a abrir una nueva pestaña. ¿Cómo es lo que se observa aquí? El video está alojado en YouTube, se abrirá en tu navegador o si la tienes instalada en su aplicación. Entonces, al momento, aquí el usuario ya sabe que al momento de dar clic aquí, pues ya va a ser redirigido a otra página y va a salir del dominio en el que se encontraba.
Ok, esto es en el caso, pues, de Microsoft Word, pero estos elementos también los vamos a tener disponibles en otro tipo de documentos o presentaciones. En este caso, podemos hablar de la accesibilidad en Word, de aplicar todos los conceptos del diseño universal, en cuestión de que cualquier persona con cualquier capacidad o diferencia en las capacidades pueda tener acceso y comprender los elementos que nosotros le estamos proporcionando. También lo que muchas veces no hacemos es incluir estos principios en los contenidos docentes o temarios con la documentación, ¿no? Que al final es documentación que nosotros distribuimos con todos nuestros estudiantes, pero muchas veces tenemos que construir un documento aparte por si se presenta un estudiante que tenga problemas visuales, se presenta un estudiante que tenga problemas motores, etcétera, o de audición. Entonces, todo esto también tendríamos que estar nosotros contemplando desde antes. Al momento en que nosotros elaboramos nuestros programas de curso, al momento de que se elaboran los formatos para los profesores de la universidad, pues esos elementos que facilitan la lectura también tendrían que estar contemplados. Y pues en este caso, también contemplar, pues, cuando se utilice texto extenso y también el contenido no textual, las tablas, etcétera. Entonces, quizá hasta podríamos decir, no, pues las futuras recomendaciones en los formatos de tesis quizás deberían incluir la accesibilidad en el documento, porque muchas veces no la aplicamos. Y al final, son documentos que están al acceso para la consulta del resto de los estudiantes, pero ¿qué pasa con los estudiantes que utilizan un lector web? Entonces, básicamente ese conocimiento que se generó ya no está disponible para ellos dentro de nuestras mismas instituciones. Los mismos conceptos del diseño universal que vemos en Word también se pueden aplicar en PowerPoint, en cuestión de exposiciones, conferencias, explicaciones, que las diapositivas de repente son muy visuales, pero sí, pero también tienen que tener los elementos que las describan para personas que no son muy visuales. Ese es en el caso, antes de pasar, bueno, voy a mencionar esto de una vez, pero vamos a ver un poquito de los documentos. En este caso, estos elementos del diseño universal también se pueden aplicar para la enseñanza virtual, que sea accesible e inclusiva. Y cuando hablamos de enseñanza virtual, en este caso, pues estamos hablando ya no nada más de documentos que nosotros pasaremos de manera por correo o por web, sino que también el uso de las plataformas que lo hagan este conocimiento accesible. Cuando hablamos de entornos virtuales, por ejemplo, vamos a hablar de aquellas plataformas que van a incluir aulas virtuales, páginas web, portales de internet e intranet, repositorios digitales, etcétera. Entonces, aquí habla desde la parte académica hasta la red social o otros sistemas de informática. Entonces, eso es un entorno virtual. ¿De qué sí depende de nosotros en este caso? Pues que ese entorno virtual sea accesible o también contemple los principios del diseño universal, que cualquier persona que acceda al sitio web o a la plataforma o al curso, pues tenga acceso completo a estos elementos. Que fue justamente con lo que nos peleamos mucho en la cuestión de la pandemia, ¿no? Que todo el conocimiento que nosotros estuviéramos generando en nuestro curso fuera accesible para todos nuestros estudiantes, sin contemplando la poca accesibilidad que pudiera haber a Internet, si el estudiante contaba o no con equipos para acceder a los servicios digitales. Entonces, todos esos elementos muchas veces hay que contemplarlos. Y para hacer, por ejemplo, estos cursos en línea que estuvimos manejando mucho y que todavía manejamos dentro del modelo híbrido, pues estamos hablando de plataformas de enseñanza virtual. Cuando hablamos de plataformas de enseñanza virtual, nos vamos a referir a sistemas y herramientas informáticas que van a buscar facilitar al personal docente la creación, administración y distribución de cursos a través de Internet. No, a partir de COVID no es que se presentan esas herramientas, por supuesto que no, ya existían muchísimas herramientas antes, incluso ya hablamos de aplicaciones para el celular, que son herramientas de aprendizaje, aulas de aprendizaje, cursos en línea, posgrados en línea, entonces toda esta parte pues ya la estábamos observando, nada más que ahora se hizo todavía más visible. ¿Y cuáles son algunas de esas plataformas de enseñanza virtual que podemos utilizar? Pues
Aquí estos son ejemplos que tenemos en nuestro entorno como participantes. Por ejemplo, las personas que están dentro de la Universidad de Colima pues van a estar más familiarizadas con lo que es el sistema EDUC, que es un sistema para la gestión del aprendizaje en línea que justamente pues es elaborado por la Universidad de Colima para su uso dentro de la universidad, ¿no? Para hacerlo accesible para sus estudiantes. Pero no nada más está las plataformas EDUC, por ejemplo, también están las plataformas Moodle que se utilizan dentro de otras universidades. Por ejemplo, nos acompañan compañeros y compañeras de la UNIVA que justamente utilizan su sistema para la gestión del aprendizaje, pues es el sistema Moodle. Y también están otros sistemas que ya son más abiertos hacia otras instituciones, como por ejemplo puede hacerse un contrato institucional, como lo que son las herramientas que se utilizan dentro de Google Teams. Y también están otras herramientas que básicamente son de acceso completamente, no, quizá no todas las facilidades como el tiempo de grabación de Meet, etcétera, en el caso de las sesiones virtuales, pero pues sí tienen hasta cierto grado de acceso de manera más globalizada. Por ejemplo, lo que es el Google Classroom. En Google Classroom no necesitas tener, a pesar de que en nuestro caso sí está mediado por la institución, pero cualquier persona, llámese estudiante, docente, trabajador, etcétera, puede hacer un Google Classroom. Lo único que necesitas es hacer tu cuenta de Gmail o tu cuenta Google. Incluso nos hemos topado que para cuestiones de entretenimiento, ¿no? Hasta ciertos, pues, jóvenes, personas utilizan Google Classroom de medidas sociales. Hacen un Classroom contemplando un tema que les interese para compartirlo con personas del resto del país o del resto del mundo. Y pues con un código de clase las personas pueden acceder a estos medios. Entonces Google Classroom ya no nada más se vuelve una herramienta de su uso académico, sino que se puede utilizar incluso para otro tipo de temáticas de interés. Por eso usamos el ejemplo de Google Classroom. Y en el caso de Google Classroom, a diferencia de Educ, por ejemplo, Google Classroom cuenta con una aplicación en el celular. Muchas veces a los estudiantes, dependiendo de cuestiones de accesibilidad, por ejemplo, que nada más haya un equipo en casa y haya diferentes horarios de acceso al equipo, pues un estudiante puede quizás revisar sus tareas, revisar entregas, etcétera, a través de la aplicación del celular y no necesariamente tenga que entrar a un sitio web que haga un poquito más difícil la navegación desde un dispositivo móvil. Y eso sería la parte, pues, de la introducción, bueno, no la introducción, sino la parte de la presentación, ¿no? Del tema. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos observar dentro de otro tipo de... bueno, ¿cómo lo observaríamos ahora sí, si lo vemos de manera directa? Voy a pausar la opción de compartir, porque ahora me gustaría compartir toda la pantalla. A ver, las preguntas, ¿cuáles son los colores de alto contraste? Generalmente hablamos de que estén como en tonalidades muy diferentes entre sí. Por ejemplo, un ejemplo de alto contraste es blancos y negros. Son tonos de alto contraste. O de alta intensidad, por ejemplo, un fondo azul muy, muy oscuro con letras blancas. Entonces, esa diferencia de contraste que si lo sobrepones y les cambias lo pones a escala de grises, pues no se van a mezclar los colores, sino que se van a ver diferencias entre los tonos. Incluso nuestras computadoras tienen cierta modalidad de alto contraste cuando nos metemos a configuración, que nos cambia todo el tema de todas nuestras ventanas, nuestros navegadores, nuestros documentos, cuando utilizamos temas de alto contraste que buscan justamente visibilizar, ¿no? Que sea más sencillo navegar para las personas con problemas visuales. Okay. Voy a compartir toda la pantalla. Más bien no puedo salir de aquí. Ya pude. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. Buenos días. Ok. ¿Están observando, por ejemplo, mi navegador? Sí.
Perfecto. Aquí vamos a ver lo que observamos cuando entramos a Google Classroom. Generalmente tenemos nuestras opciones de unirnos a una clase. Aquí podemos, pues en mi caso, pues es mi cuenta institucional, ¿no? Entonces aquí yo podría poner el código de clase y me uniría como estudiante a una clase. En el caso de las personas que estén dadas de altas por una institución como profesores o que estén fuera del correo institucional, también les va a aparecer la opción de crear una clase. Y ahí se puede pues ya diseñar una clase como tal. Estos son elementos pues que también encontramos en plataformas como Moodle, encontramos en plataformas como Edu, nada más que ya con ciertos parámetros institucionales. En el caso, por ejemplo, nos vamos a meter a esta clase que está aquí de Proyecto Entender, pues nosotros, en este caso, yo lo estoy viendo como docente, pues puedo incluso pues cambiar o personalizar la apariencia de mi clase, puedo hacer anuncios en el tablón para todos los estudiantes o personas a las quienes yo dirija el anuncio. Y pues también tenemos lo que es el trabajo de clase, ¿no? Aquí nosotros podemos, Raúl López, por ejemplo, ya empezó a hacer las actividades de práctica que están en Classroom disponibles. Y aquí vemos cómo podemos crear tareas, incluso adaptar estas tareas a ciertos temarios. Nuevamente recordamos esta parte de titular y subtitular nuestros espacios de trabajo, porque eso al final va a facilitar la navegación. Yo como estudiante se me haría mucho más fácil acceder, por ejemplo, a mis actividades, si hay una división de cuáles actividades son para primera parcial, cuáles actividades son para segunda parcial, para tercera, etcétera, o sobre qué tema tratan cada una de las actividades. Y pues aquí incluso podemos ver pues las personas que ya están dentro de un aula, en este caso podemos invitar a infinidad de cantidad de alumnos, no hay como tan un límite para alumnos, para profesores me parece que 20 pueden estar activos, pero para alumnos en este caso de Classroom pues no. E incluso podemos nosotros ponderar o ya poner, aquí no aparecen las calificaciones, pero nosotros podemos ponderar cuánto va a valer cada una de nuestras actividades y el sistema de Classroom ya nos va a dar la lista de los puntajes de acuerdo a cada una de la calificación e incluso una sumatoria. Entonces, se les envió una invitación, no sé si todos ya las recibieron, se les envió una invitación para formar parte de algunas plataformas de Classroom, en el caso de que me parece que ya hay muchos de nosotros que estamos familiarizados con Classroom por cuestión institucional, pero aquellos que no, pues igual revisar las opciones que hay. E incluso hay algunas hasta opciones escondidas, ¿no? Como es el caso de algunas rúbricas que dentro de, por ejemplo, si creamos una tarea, vamos a nosotros poder poner los elementos de esa tarea, como puede ser el título, las instrucciones, algún archivo adjunto, puede ser un enlace, un video de YouTube, cargar nuestro archivo desde nuestra computadora o desde un documento Drive. Podemos seleccionar hacia quiénes. Aquí cuando tenemos estudiantes nos va a aparecer una lista de quiénes pueden ser añadidos a esta tarea. Si es que nada más, por ejemplo, es un ordinario y nada más tenemos 5 estudiantes en ese ordinario, entonces dirigimos la tarea nada más a esos 5 estudiantes. Nuestra ponderación o la calificación que vale esa tarea, las fechas de entrega, tanto la fecha, pero también podemos poner la hora y el tema al que estaría escrito. Entonces, en este caso, nosotros podríamos atribuirle esta tarea a Raúl López o alguien de actividades. Pero aquí, por ejemplo, cuando se crea ya una tarea, ya podemos incluso generar una rúbrica. Por ejemplo, actividad 1. En este caso quizá no aparezca todavía la parte de la rúbrica, pero una vez que se crea, no, ya apareció. Podemos crear una rúbrica, que es en este caso, podemos reutilizar una que ya tengamos o crear una rúbrica. Quiere decir que yo puedo indicar todos los elementos que son evaluables. Entonces, las rúbricas que nosotros ya tenemos como docentes adjuntadas a nuestros programas de cursos, por ejemplo, simplemente las podemos copiar, pegar ciertos elementos y añadirlos justamente pues a estos criterios. Y así, al momento de que nosotros evaluamos una actividad, en lugar de estar checando en un documento aparte la rúbrica, pues podemos ir dando, conforme leemos el documento, pues vamos dándole clic a un costado los puntajes que nos van a aparecer, ¿no? Aquí, pues, 2 puntos de 3, nosotros indicamos, y al final
el mismo Google nos hace una sumatoria de todos los puntos que se hicieron a raíz de esta rúbrica. Entonces son herramientas muy interesantes y muy útiles para agilizar todo el trabajo que también pues se viene en el uso de plataformas e incluso pues facilitar todo el trabajo que quizá nosotros hacíamos de manera manual y no necesariamente digital. Entonces esto hace mucho más rápido las evaluaciones. Este es en el caso pues de Google, pero en el caso por ejemplo de lo que son nuestros documentos, pues si se fijan aquí en este documento pues es el de las instrucciones. También hay otras opciones que son, me parece que en revisión, yo soy aquí la que le estorbo un poquito lo voy a bajar. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de revisión en uno de nuestros documentos, como es el caso de este documento PowerPoint, si me voy a revisión, vamos a ver que hay una sección aquí que se le llama comprobar accesibilidad. En este comprobar accesibilidad yo puedo revisar qué tantos de mis elementos que yo utilice en mi documento como tal, pues van a ser accesibles para otras personas. Aquí, por ejemplo, vamos a ver las opciones de agregar texto alternativo, el panel de orden de lectura, etcétera. E incluso cuando ya tenemos habilitada la comprobar accesibilidad, pues en esta parte de acá de abajo, no se alcanzan a ver, viene este apartado que dice accesibilidad, es necesario investigar. No lo cambié porque quería que lo vieran. En este caso yo puedo darle clic y me va a aparecer cuántos elementos tengo yo en mi documento que son limitantes para la accesibilidad. Por ejemplo, errores. Tengo 33 elementos que no tienen texto alternativo. Entonces, si yo le paso estas diapositivas, por ejemplo, a una persona que utiliza un gestor de lectura, pues entonces son 33 elementos a los cuales esta persona no va a poder acceder. Hay, hay que comprobar el orden de lectura en al menos 3 diapositivas y hay títulos de diapositiva duplicado que yo utilicé, que pueden confundir el entendimiento del tema. Entonces, todas estas herramientas ya están como tal puestas en muchos de nuestros softwares que utilizamos de manera pues cotidiana, pero muchas veces los obviamos y salvo que se nos presente un caso en específico, pues ya hacemos las adecuaciones, cuando pues en realidad podríamos empezar a hacerlas desde antes, que eso nos facilitaría mucho el trabajo a futuro y también facilitaría mucho el acceso para pues otras personas que estén interesadas, ¿no? en nuestro contenido académico, en nuestros cursos, y básicamente pues estudiantes, otros trabajadores. Entonces todo esto pues también lo tenemos que tener en cuenta. Y aquí por resaltar que no nada más estamos hablando de la accesibilidad para personas neurodiversas, estamos hablando del diseño universal y accesibilidad para todos y todas, independientemente de nuestras características. Entonces es lo que se busca resaltar en este caso. Ok, voy a dejar en este momento de compartir. Y y nada más quería preguntarles si hay alguna duda o pregunta hasta este momento, porque me parece que sería todo de mi parte. Sí, dependiendo de la institución, Classroom es muy útil. Esto nada más es para dar una aproximación un poquito más universal bueno, no universal, la verdad. Classroom es accesible para ciertas cosas y para ciertas cosas no, pero digamos que para usar un programa de acceso libre, no necesariamente mediado por institución. Por eso elegimos Classroom para utilizarlo en este momento. Pero sí, las plataformas en línea o los sistemas de gestión de aprendizaje en línea, pues muchas veces van a depender de la institución en la que estemos trabajando. Si nuestra institución nos da la indicación de usar Educ o nuestra institución nos da la indicación de usar Moodle, entonces aprovechar los gestores que ya se están utilizando dentro de nuestra institución. Maestra Marifer, hay dudas pero dentro de la plataforma de Classroom sobre cómo van a elaborar el guión. Hay personas que consideran que deben de estar realizando las tareas
que los que están dados de alto como profesores están publicando. Entonces, no sé si no. usted considere pertinente, así como lo explicó ahorita, de poder subir un archivo y todo eso, que pudieras hacer lo que el guión dice para de que acuerdo. sepan los profesores o el personal administrativo qué debe de realizar y que todos estén como profesores. Y si no están como profesores, porque algunos están como alumnos, ¿a quién deben de dirigirse? Ok, en el caso de que no estén como profesores, les recomiendo dirigirse a sus facilitadores de manera directa, para que los facilitadores los den de alta. Si no, entonces habría que, si hubiera problemas para eso, ya nos mandarían un correo a nosotras. Pero sí, lo importante es que los facilitadores les den de alta como profesores, independientemente de que en este momento estén estudiando o no, porque al final es un ejercicio. Y si estamos hablando de Google Classroom, pues realmente Google Classroom es una herramienta a la que cualquier persona puede acceder independientemente si es estudiante o no. Les comentaba, pues cualquier persona puede crear una clase en Classroom, no es necesariamente un profesor. En este caso, voy a compartir. Aquí está el guión de actividades. Entonces, el guión de actividades menciona que una vez que ya se recibe la invitación para unirse a clase, muchos de ustedes probablemente ya recibieron esta invitación, se acepta, y en caso de no recibirla, entonces habría que ponerse en contacto con los facilitadores. Una vez que se acepte, pues la primera parte es identificar cuáles son los principales elementos que tiene Classroom. Entonces, hablaríamos entonces de identificar dónde está el tablón de anuncios, cuál es el trabajo de clase, las personas y las calificaciones. En este apartado básicamente solo nos referimos a pues identificar estos elementos. Aquí yo puedo, por ejemplo, en esta clase de Proyecto Entender, puedo ver que aquí está el tablón. Si yo doy clic en tablón, pues me aparece este desglose donde yo puedo hacer anuncios, comentar, etcétera. Está la parte del trabajo de clase, que es donde van a aparecer puestas todas las actividades. La parte de personas, donde yo puedo ver quiénes integran esta clase, tanto profesores como estudiantes. Y la sección de calificaciones, donde pues en el caso de que hubiera un puntaje, se podría hacer. Ahora, lo que pide el guión es nada más simular una clase sin necesidad de que nosotros hagamos las actividades que se publican ahí. Nada más es que nosotros nos familiaricemos con los elementos que tiene en este caso Classroom. Entonces, la segunda actividad sería en el tablón de anuncios realizar una presentación breve. En este caso, mencionar tu plantel de adscripción, los beneficios que identificas del trabajo de plataformas en línea, dificultades, y después puedes interactuar con las publicaciones de otras personas. Estés de acuerdo con lo que expresas, tienes o has tenido experiencias similares con el trabajo de plataformas en línea. Entonces, en este caso yo puedo hacer mi anuncio para todas las personas que estén adscritas. Yo puedo poner, hola, mi nombre es mi nombre es Fernando Pintos, soy de la Facultad de Psicología. Y ya puedo agregar lo que esperamos del taller o del curso. Una vez que ya tenga completos mis datos, incluso puedo, si ya quiero yo pues agregar una imagen, lo puedo hacer. Pues publicamos la información. Y por ejemplo, si alguien más ya tiene una publicación, yo puedo llegar con esta persona, en este caso mi compañera Dulce, nos tiene un mensaje de bienvenida. Y aquí tenemos a Cecilia, que también nos está comentando, que es de la Facultad de Ciencias de la Educación. Incluso yo puedo responder a Cecilia, ¿no? Entonces, mucho gusto, Cecilia. Si estás aquí, Cecilia, mucho gusto de todas maneras, aunque ya de manera en línea. Entonces, cuando hacemos esta respuesta, incluso a Cecilia, pues puede llegar un correo indicando que yo respondí a su comentario dentro del tablón. Esto ya sería la primera parte, ¿no? La segunda parte de interactuar con lo que es el tablón de anuncios. La segunda parte la estaríamos realizando en el trabajo de clase. Entonces, en esta sección, lo que tendremos que hacer es utilizar un tema utilizando nuestro nombre. Para eso tendríamos que crear, dar clic en la sección de crear y poner crear tema.
Y en este caso yo puedo poner mi nombre y ya estoy indicando que las actividades que aparezcan dentro de este tema son actividades que yo realicé. Esto en el caso de esta actividad en particular. Cuando ya estamos, por ejemplo, en replicando una clase o aplicando, ahora sí, un ambiente educativo, pues ya podríamos hablar de que yo puedo poner el nombre de este tema, no pues el tema que estamos viendo en la unidad 1, por ejemplo, actividades para la unidad 1. Puedo poner los temas que estamos viendo dentro de la parcial, etcétera. Entonces yo puedo ahí ya clasificar pues qué es lo que estamos trabajando en estas actividades. Una vez que ya tenemos nuestro tema, pues vamos a crear una tarea. Esta tarea pues deberá tener el nombre de la actividad, una descripción. Aquí se pide, por ejemplo, que sea una descripción clara en cuestión de poner pasos. Por ejemplo, yo en mi descripción puedo mencionar esta parte o paso 1, abre tu navegador y busca el concepto de la célula eucariota. Entonces, todas esas partes que se tienen que hacer para seguir la actividad, pues se pueden describir a manera de pasos. Y aparte de esta descripción, que sea lo más clara posible, incluso algunos de los profesores de la Universidad de Colima que ya nos hayamos topado con lo que es el formato ADI, pues sabemos que lo que se nos pide en ese formato es que seamos lo más descriptivos en los pasos que tiene que seguir al estudiante para hacer sus actividades. ¿Por qué? Porque muchas de esas actividades son actividades asincrónicas. Quiere decir que no necesariamente estamos nosotros ahí para explicar la actividad y que el documento o actividad que subamos tiene que ser lo suficientemente claro para que el estudiante pueda hacerlo de manera independiente. Y esto, pues, en este caso se pide dirigir la tarea al facilitador en curso, pero como los facilitadores estamos agregados como profesores, pues esto no se puede hacer. Pero lo que se quiere decir aquí es que se puede dirigir la tarea a uno o varios estudiantes en específico y programar la fecha y horario de entrega y el valor de la tarea. Y adjuntarla al tema que se creó. Por ejemplo, entonces yo haría crear tarea. Hola, buenos días. ¿Cómo anda? Que sería Qué bueno, actividad 1, qué bueno que está bien. dar una descripción clara. Y aquí, por ejemplo, yo puedo poner que va a valer el 50% de la entrega total. Quiero que sea para el jueves aquí da las sugerencias de 59, porque pues nos encanta pedir, cuando somos estudiantes nos encanta pedir esta hora de entrega, pero puedo ponerla, por ejemplo, aquí recomiendo usar el sistema donde se da el de 24 horas, no de 12, porque luego se vuelve confuso. Entonces, a las 4 de la tarde, y lo voy a agregar a el tema que me corresponde, en este caso, Fernanda Pinto. Y aquí pues yo ya puedo crear mi tarea. Entonces todas estas actividades que yo ponga bajo ese tema me van a aparecer a mí. Actividad 1 va a ser de Fernanda Pinto y ya va a estar con sus indicaciones. La siguiente parte consistiría en editar la tarea que ya creamos. Entonces, en la misma tarea que ya hicimos, vamos a agregar una rúbrica utilizando la misma función que aparece en Classroom. ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces, yo puedo entrar a mi actividad 1, puedo ponerle a ver tarea o puedo poner estos 3 puntitos de acá a un lado, o poner editar. Y aquí ya puedo, por ejemplo, agregar una rúbrica. Me da la opción de crear una rúbrica, importar una hoja de cálculo de Excel o reutilizar una rúbrica. Aquí por facilidad yo voy a reutilizar una rúbrica. En este caso, pues en esta clase yo no tengo ninguna, pero me da opción de, por ejemplo, entrar a todas las otras clases que en las que yo esté adscrita y utilizar alguna rúbrica que se esté utilizando ahí. Entonces yo puedo usar la rúbrica del avance de proyecto, seleccionar, y aquí ya me aparece una rúbrica, 5 criterios, que vale 20 puntos. Y si yo me meto a ver cómo está estructurado, puedo ver los elementos que estoy pidiéndole a los estudiantes, que tiene que tener su rúbrica y el puntaje que me parece que se cumplió de acuerdo al documento. Y ya le doy guardar. Y aquí ya sería pues la edición de la rúbrica. La rúbrica pueden utilizar una rúbrica que ustedes ya
tengan elaborada o pueden hacer una rúbrica de sencillos pasos, no tiene que ser una rúbrica muy amplia. Ahora, podemos crear otra actividad, en este caso puede ser una pregunta de clase o una actividad de cuestionario, y pues llena los campos correspondientes con las condiciones en las que ustedes deseen que sea su entrega. Y aquí nuevamente agregar esta actividad al tema que se utilizó. Entonces aquí, por ejemplo, yo podría poner crear una pregunta. Puedo colocar yo pregunta 1 o colocar directamente la pregunta, en este caso, y las instrucciones que me gustaría yo que se dé la respuesta. Por ejemplo, yo puedo poner que define cómo es la sinapsis en una neurona. Y aquí yo puedo poner mis instrucciones, básate en las evidencias que vimos en primera parcial o básate en el documento que se indica a continuación. Entonces, todas esas especificaciones para que responda a mi pregunta, yo la puedo poner aquí y puedo indicar si va a ser una respuesta corta o si yo puedo poner varias opciones y en este caso puedo hacer una pregunta de opción múltiple. Y aquí yo puedo poner varias respuestas. Puedo poner rosa, azul, etcétera. Entonces, todas esas especificaciones yo puedo jugar con ellas. Básicamente el Classroom que hicimos es para que ustedes puedan explorar todos los elementos que puedan ustedes utilizar dentro de él. Puedo decidir cuántos puntos va a tener, a quién va a estar dirigido, para qué clase es, cuándo la quiero, pues la quiero para el 27 a la hora sugerida, y nuevamente lo adjunto a mis actividades o al tema que está bajo mi nombre. Pongo preguntar y ya está. Fernanda Pinto pues también tiene aquí la actividad 1, pero también tiene la pregunta. ¿Cuál es tu color favorito? Y que quizá sea que esté un poquito más larguito, pero nuevamente pueden ser 1 o 2 preguntas. Utilizar la herramienta de formulario. El formulario como tal no está dentro de Classroom, sino que es una aplicación que utiliza Google, pero se puede vincular a Classroom. Entonces, para crear este formulario, por ejemplo, nosotros podemos crear una actividad o editar una actividad. Y aquí, si yo le pongo agregar más, viene la opción de formularios. Entonces, aquí yo puedo crear un formulario de Google que me lo va a generar de manera automática. Y yo aquí puedo editar el título del formulario, que puede ser encuesta o preguntas aleatorias, describir de qué trata mi formulario y agregar preguntas. Entonces aquí yo puedo hacer la pregunta 1, ¿qué te gusta ver en Netflix? Y puedo hacer, por ejemplo, que mi pregunta sea de opción múltiple, varias opciones. Puedo incluso poner una respuesta corta, una respuesta larga de párrafo. Y pues a mí me gusta, por ejemplo, cuando me gusta comparar columnas, pues utilizar cuadrícula de varias opciones. Y aquí yo puedo poner qué va a haber en cada fila y qué va a haber en cada columna y ya se me hace una respuesta comparativa. Puedo utilizarse en el caso, ocupas más honestidad en el caso de los exámenes cuando se aplican formularios, pero se puede utilizar para hacer varios ejercicios, por ejemplo, de comparar conceptos o algunos quiz para ver cómo va el avance académico del grupo, etc. Entonces, todo eso se puede utilizar desde un formulario. Y ahora yo puedo ya guardar mi formulario, se va a guardar de manera automática los cambios en Drive. Entonces, si yo ya cierro mi formulario y ya está dentro de mi tarea, le doy guardar. Y aquí ya se ve, por ejemplo, ya el nombre del formulario ya cambió el nombre de encuesta. Y si yo doy clic, pues ya me aparece la opción de contestarlo. Y me parece que esas son todas las actividades para desarrollar dentro de clase.
A ver. Muy bien. En el caso de que los estudiantes les provoque ansiedad que los textos no estén justificados, básicamente habría que ver, también darles la libertad a los estudiantes dependiendo de si es un trabajo que ellos están entregando, si ellos lo ven más presentable de esa manera, pues lo pueden hacer. En nuestro caso, son algunas recomendaciones para las cuestiones de lectores y cuestiones visuales, porque dependiendo de nuestro texto no siempre se va a acomodar una cuestión de justificado. A mí, por ejemplo, me dispara más respuestas de insatisfacción ver un texto mal justificado que verlo hacia la izquierda. Pero pues sí, ahí también sería cuestión de hablar con los estudiantes, pues cómo les gustarían los formatos que fueran de su entrega. Porque también sería como, los estudiantes le ponen mucho empeño en que se vea bonito, se vea estético, ponen fondos en sus portadas y todo esto. Sí, es necesario promover la accesibilidad, pero pues también darle libertad creativa al estudiante, ¿no? Qué es lo que puede hacer con su documento. No tiene que ser como forzosamente tiene que estar entregado así, no. Eso nada más algunas recomendaciones para facilitar la lectura, pero nuevamente no es una ley. Y me parece que ya serían algunas cuestiones de Classroom. Por cuestión de tiempo, creo que ya le voy a pasar. Sí, los formularios se pueden utilizar para hacer exámenes. Classroom es bastante accesible en cuestión de, pues, quiénes pueden utilizar la plataforma. Nosotros sabemos que, por ejemplo, nosotros tenemos que, al momento de utilizar Educ, pues si pedimos permiso, subimos nuestro programa de clase y hacemos ciertos pasos para que la clase sea aprobada. En el caso de Classroom, pues nuevamente, cualquier persona con un Gmail puede crear un Classroom, incluso para un club de estudio, por ejemplo. No necesariamente va a ser una herramienta que sea exclusiva para personal docente. Y me parece que sería todo de mi parte. No sé si hay alguna duda o pregunta. Y si no lo es así, entonces podemos continuar con Todo el muy tema de la... claro, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Y si no es así, podemos continuar entonces con la maestra Dulce, para que pueda abordar su tema. Sí, creo que ya queda muy poquito tiempo y es en relación a lo que están comentando, ¿no? Yo creo que es importante que podamos identificar los canales de acceso de nuestros estudiantes, cómo ellos aprenden y, bueno, también considerar sus características específicas de acuerdo a la neurodiversidad, ¿no? Ellos son muy perceptibles, entonces sí es importante no poner tanta imagen, tanto estímulo, porque para ellos les provoca ansiedad, pero entonces tendríamos aparte, por ejemplo, de recibir su diagnóstico clínico, por así decirlo, también poder identificar cómo ellos están aprendiendo o cómo aprenden. Veo el reloj y veo muy poquito tiempo, pero voy a tratar de ser muy rápida para que no vaya quedando pendiente las cosas, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que antes de continuar, que tiene relación con lo que acaba de explicar la maestra Marifer, que podamos identificar, no sé si alcancen, yo no lo veo porque me tapan mi cara, ¿no? Pero podemos imaginar o recordar nuestra relación con algún estudiante con neurodiversidad y en todos los personajes, los monitos que están aquí, ¿dónde nos colocaríamos nosotros, no? Y que tiene que ver con esta interacción que tenemos con ellos o imaginando de acuerdo a nuestras habilidades o nuestras capacidades, ¿dónde te colocarías? ¿En qué número? ¿En el 1, 2, 3, 4? ¿No? Creo que es hasta el 21. ¿Dónde me ubicaría yo de acuerdo a mi relación con el estudiante con neurodiversidad? Vamos a permitir a dos personas que lo piensen, bueno, a todos que lo piensen
y 2 personas que nos puedan compartir abriendo su micrófono y que puedan decirnos dónde se ubicarían, dónde se colocarían. Que nos comparta su respuesta. Buen día. Buenos días. Saludos para todos. Francisco López, de Orientación Educativa. Pues mira, en la experiencia que ha habido de trabajar con pocos o nulos elementos, como los que ahorita estamos realizando en esta capacitación, en mi experiencia me veo reflejado en varios de estas numeraciones, ¿no? En algunas ocasiones, este número 16 y 18 ha sido a veces, junto con la familia, muy descriptivo para, no nada más para mí, también para compañeros personal, docente, a la hora de que, aquí lo voy a expresar, literalmente a veces es cargar al usuario. Al revisar estos elementos, bueno, se van aclarando y se van dando panoramas. Ese 11 y 12 también en ocasiones es muy significativo con la familia y también con los mismos estudiantes, que ya cuando al final del semestre o al final de la evaluación desarrollan también, a veces con su poca capacidad de expresión, pues sí hay un vínculo, ¿no? Que afectivamente les deja una experiencia agradable. Ese número 2 y 3 también, ¿no? Estando ahí en apoyo. Entonces, sí es muy variado. A veces cuando algún estudiante, por razones, sobre todo de salud, era necesario que se diera de baja del plantel para atender sin algún tratamiento o para hacer un cambio de residencia, luego los compañeros y compañeras llegamos a sentir como ese 19 y 14, en el cual pues te quedabas como con cierta impotencia, ¿no? De qué más podemos hacer o cómo le hago. Entonces es muy descriptivo ese árbol. En el caso que yo les comparto, ha habido varias de estas posiciones que recuerdo, ¿no? Y que sin duda a lo mejor describirían varias de las facetas y acciones que hemos podido realizar. Es lo que les puedo compartir, ¿no? Ok, gracias Francisco Javier. Claro, y podemos ubicarnos en los diferentes procesos, ¿no? A lo mejor al momento de ingresar al bachillerato o a la o licenciatura, podemos ubicarnos en el 2 y en el 3, ¿no? Como en ese tronco, como en ese inicio a final de cuentas, ¿no? O a lo mejor es demasiado nuestro apoyo y estamos en el 16 cargándolo, ¿verdad? ¿Alguien más que desea compartir para poder continuar? Me gustaría emitir mi opinión, si es posible. Adelante. Gracias. Yo hice una pregunta, primero tratando de identificar la figura, si eran solo docentes, es decir, nosotros que estamos en el curso, o también estaban involucrados ahí las figuras de los alumnos a quienes debemos de apoyar. Yo interpreto que estamos ambos, aunque no me dieron la respuesta. ¿Por qué digo que estamos ambos? Me identifico en el proceso del 2 y 3 porque estamos iniciando algo nuevo para nosotros, que anteriormente era desconocido, pero sin embargo veo una acción sinérgica, ¿sí? Donde el 2 le está ayudando al 3 a avanzar y a tener otra posición más arriba. Yo ahí identifico como que somos ambos, docentes y alumnos, porque la verdad que somos un binomio para poder tener los resultados, ni ellos solos ni nosotros solos. También en la figura 11 y 12 se me hace una relación de empatía, de ponernos a la altura de ellos, de decirles que los entendemos, que los comprendemos y que estamos con ellos en esa situación. Lo decía un compañero, no es nada más regañar, criticar o cualquier otra de las formas que hemos hecho, incluso decían mano dura. Ahora que sabemos la diversidad que existe en la forma de entender, aprender y el funcionamiento de nuestro propio cerebro,
como que se nos abre un panorama distinto que para nosotros no lo teníamos contemplado. Y creo yo que nos ubica ya en el punto 11 y 12. Ya entendemos que no es un muchacho distraído, un muchacho con algún trastorno que antes no conocíamos. El curso ha estado muy interesante, en lo particular me ha gustado y me identifico en esas fases, en la 2 y 3 y 11 y 12. Gracias. Gracias a usted. Sí, ¿verdad? Y a partir de estos conocimientos que vamos a estar adquiriendo durante la capacitación, y no solo de esta, sino que posiblemente nos sensibilice a seguir capacitándonos. Entonces, ¿dónde nos gustaría colocarnos, no? Y qué cosas entonces debería empezar a hacer para ubicarme en una situación donde pueda coadyuvar a las personas neurodiversas o al resto también de mis estudiantes, ¿verdad? No me avanza. Ok. Bueno, aquí se plantean dos metáforas del aprendizaje. En una está una imagen donde el docente es el que da el conocimiento, las ideas, los significados, están interpretados como el producto nada más, ¿no? No hay un proceso como tal del aprendizaje y el alumno actúa como un contenedor de ese conocimiento nada más. En cambio, bueno, la segunda imagen, pues esto también nos invita pues a reflexionar cómo es de que estamos nosotros colaborando como agente educativo. En esta segunda imagen es como un taller de artesanos donde pues el aprendizaje es más participativo. Ellos están involucrados en el proceso de manera activa y no solamente van a almacenar la información, sino que la van a poder emplear o la están empleando, ¿verdad? Claro que todo debe también tenerse en cuenta, pues el poder contextualizar a las necesidades o características de los estudiantes que tenemos. Bueno, en relación al título del tema que quiero exponerles en cuestión del método activo, pues se refiere que debemos de atender esas particularidades de nuestros estudiantes y será importante conocer, como se mencionaba hace rato, ¿no? ¿Cómo aprenden mis estudiantes? Creo que respondía también la doctora Norma Moy sobre la justificación de los textos, ¿no? Entonces también se vale preguntar, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué es más atractivo o posiblemente quitarle los estímulos que en muchas ocasiones es más negativo que positivo, ¿no? En estos estudiantes neurodiversos. Y bueno, este aprendizaje activo se debe basar en el alumno y no en las necesidades del docente o del maestro, el yo no sé, el yo no puedo, sino que tenemos que atender esas características de los estudiantes. Bueno, era un mapa conceptual que se había realizado porque eran dos casos, nada más voy a explicar uno. Y bueno, este estudiante es una mujer de la Universidad de Turín en Italia, es un testimonio, ella se llama Linda. Vamos a especificar como su recorrido, lo que ella le sirvió para poder aprender o poder adaptarse, a pesar de que en muchas de las ocasiones pues también quería pues abandonar, ¿no? Ella es estudiante de 21 años, está matriculada en el segundo curso de la licenciatura de letras, son 3 años, se va en segundo grado de la Universidad de Monte Oriental. Bueno, ellos definen el autismo como un trastorno del neurodesarrollo de base genética que causan alteración multisistémica en el desarrollo y funcionamiento del cerebro y que persiste durante toda la vida, ¿sí? En cuestión de sus criterios de diagnóstico, hay un déficit de comunicación social y falta de imaginación. Ay, creo que... Bueno, estos son un poco de lo que nos explicaba o recordando los criterios de diagnóstico que nos comentaba en la sesión anterior la doctora Cintia,
donde nos planteaba pues estas deficiencias en las conductas comunicativas no verbales y pues las deficiencias del desarrollo y comprensión en cuestión de las relaciones sociales. ¿Mandé? Ay, deja quito esta imagen porque no alcanzo a leer. Ok. Bueno, Linda comentaba que tener una mente autista implica una cuestión de diferencias en el enfoque de los problemas, en los sistemas de análisis y procesamiento de datos, en la búsqueda de soluciones. A lo que por supuesto se suma la diferencia en la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos con los demás, lo que contribuye a complicar las cosas. Ella tenía una forma de pensar o un pensamiento predominantemente visual. ¿Me ayudan con el micrófono, por favor? Gracias. Y bueno, aunque existen otros patrones presentes en las personas autistas, en este caso, ella era el visual, ¿no? Tener una forma visual sumamente concreta implica que los pensamientos fluyan en la mente como imágenes o como una película que va recorriendo todo, ¿no? Aquí ella mencionaba el ejemplo de cómo hacer un espagueti. Entonces, que primero tenía que venirle a la mente la imagen del plato del espagueti, ¿no? Cómo debe de estar cubierto de la salsa de tomate, el queso parmesano, y que incluso antes de cocinar se tendría que hacer como esa película o esos flashazos de imágenes de todo el proceso de cómo debía realizarlo, ¿verdad? Entonces, eso es como el canal en el que ella aprende, ¿verdad? Bueno, en esta historia de Linda, pues debe invitarnos a reflexionar como el proceso del pensamiento abstracto al concreto. Lo que significa que, por ejemplo, para ella poder elaborar una respuesta, le va a tomar más tiempo posiblemente que lo tradicional o lo normal que le llaman, ¿no? Para poder tener una respuesta o para poder elaborar la respuesta. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado con las personas neurodiversas de darle el tiempo suficiente para que ellos puedan darnos una respuesta o poder participar o poder escribir aquello que se les está solicitando, ¿verdad? Aquí menciona ella que para poder formarse el concepto en su mente, por ejemplo, ella mencionaba el de la sociedad, dice, no puedo evitar producir una imagen concreta que en mi caso es la de una multitud de personas vistas desde arriba y que llenan las plazas y las calles de una ciudad, ¿sí? Y que pues para ella este pensamiento abstracto le ha sido útil para el momento de empezar a escribir. La teoría de la mente nos permite subrayar sobre los déficits de la mente autista y, bueno, la dificultad de no solo entenderlos como los estados mentales de los demás en cuestiones cognitivas, sino también en cuestión de relaciones sociales. A pesar de que, bueno, en este caso que nos mostraba la Universidad de Alicante, en nuestra capacitación mencionaba que Linda tenía una metacognición elevada. No todas las personas autistas lo tienen o lo muestran, pero sí es necesario que ellos analicen su propia capacidad del pensamiento y las actitudes que llevan hacia los demás. Bueno, les mencionaba al inicio que a menudo Linda tenía la idea de abandonar lo que es la universidad por la fatiga que le ocasionaba pues la organización o la planificación de todas las actividades que lleva la escuela, ¿no? Lo que te demanda estar en una universidad, ya sea su estructura, los espacios, el tiempo y las actividades que se deben de llevar a cabo. Bueno, se sugiere pues reducir los estímulos sensoriales del ambiente alrededor de estos estudiantes. Hay algunos que necesitarían
estar en clases con tapones para los oídos, estar posiblemente lejos de una ventana, a lo mejor poca luz, y bueno, la comunicación con ellos debe ser muy clara y concreta, y las reglas o las normas sociales también deben de estar bien especificadas. Sin embargo, todos son diferentes, por lo que debemos de preguntarle, ¿no? De acercarnos, que para ellos se les facilitaría más y cómo se sentirían más cómodos. Y bueno, pues se deberá diseñar ambientes de aprendizaje donde las comunicaciones deben de ser claras a la mente autista, ya que en ellos se les dificulta un poco las funciones ejecutivas, ¿no? Se les dificulta planificar y organizar las actividades. Hay un déficit en estas funciones ejecutivas, lo que a veces puede significar que adaptar sus propios planes a las circunstancias les cuesta trabajo, ¿no? Como, por ejemplo, si hay un evento imprevisto, para ellos es un problema posiblemente grave que le puede ocasionar ansiedad. Un cambio de horario, un cambio de aula, que si tenía la cita con el tutor o la clase a las 12 y se la recorres, para ellos esto le ocasiona un problema, ¿no? Lo que puede a veces ocasionar que ellos tengan esas respuestas impulsivas, ¿no? Que no hay que inhibirlas, ¿no? Mencionaba la doctora Cintia en la sesión pasada. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta, pues son las dimensiones de la sensorialidad, o sea, es decir, como la idea de ellos que tienen del mundo externo. Para ellos todo es muy activo y todo tiene muchos estímulos, entonces son muy sensibles, así que por lo regular pues hay que evitarlos, como los colores fuertes o, por ejemplo, la bulla o los gritos dentro del salón de clases o durante cuando estemos interviniendo con ellos. Bueno, mencionan que el funcionamiento del cerebro de una persona con autismo pues funciona de una forma parcializada, lo que significa que la atención puede estar dirigida a los detalles y a veces es difícil que ellos puedan tener una percepción global de las cosas o de los conceptos, ¿no? Y ello también lleva a lo que es la dificultad del trabajo en equipo. Se sugiere que se hagan trabajos pero en pareja y pues con temas o situaciones que le puedan provocar motivación, ya que si no, no pudieran planificarlo o realizarlo más bien, ¿no? Me permito leer lo que ella mencionaba. Cuando asistía a la escuela, pensar diferente me causaba muchos problemas, porque los métodos de enseñanza están calibrados en la mayoría de las personas, que normalmente tienen un pensamiento más abstracto, capaz de formar conceptos intangibles, no necesariamente ligados a una imagen o una sensación precisa. Entonces, si para ellos es difícil, yo creo que si nosotros no hacemos las adecuaciones que se necesitan, pues todavía le complicaríamos más, ¿no? El que ellos puedan estar en esta convivencia, ¿no? Alguna de las cosas que para ella le podían hacer útil era que se les presentara en unos mapas conceptuales como algo más visual o que ella lo pudiera realizar de acuerdo a la información que ella podía adquirir, ¿no? Y bueno, volvemos al punto, ¿no? Debemos de conocer a nuestros estudiantes los canales de acceso que ellos utilizan o les son funcionales, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, ahorita en lo de la pandemia, pues para ella era más fácil. ¿Por qué? Porque era una combinación entre la voz, las diapositivas, fotografías, entonces involucraba, ¿sí?, más cuestiones visuales en las que ella podía desenvolverse mejor, ¿no?
favorecer, bueno, el trabajo individual, lo había mencionado. En cuestión, bueno, ¿por qué el trabajo individual o en parejas? Porque mencionaba en los equipos, si son 5, 2 trabajan y 3 en la plática, ¿no? Entonces, para ello, esas charlas triviales, pues los desmotiva o a final de cuentas, pues perdería su atención en lo que está realizando y pues no alcanzarían a realizarlo. Entonces, para ellos sería un esfuerzo doble el poder integrarse a equipos grandes de trabajo, ¿verdad? Bueno, otra adaptación que han conocido mis profesores, mencionaba ella, es no hacerme peticiones confusas en un mar de palabras inútiles. La ausencia de palabras circunstanciales y la redacción directa y visualmente inmediata garantizan una mejor comprensión en las tareas a realizar. Solo diré que el uso de la planificación y la rutina, especialmente en la escuela, es necesario para no encontrarse en situaciones desagradables de ansiedad o colapso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de dirigirnos a ellos y cómo dirigirnos. Indudablemente tendremos que acercarnos a ellos y buscar cuáles son los canales que ellos tienen en cuestión del proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y bueno, me llamó mucho la atención este último párrafo, ¿no? En relación a... Dice, y si la empresa lo aceptara y nos dejara hacer lo que quisiéramos, ¿qué pasaría, no? Dice, probablemente aquellos individuos con diferente funcionamiento podrían aprender mejor en la escuela para desempeñarse más en el trabajo. Quizás obtendrían buenos resultados sin tener que intentar triplicar el esfuerzo de los demás, porque normalmente, además de tener que hacer su trabajo, o sea, lo que le toca, también tendrían que gastar mucha energía intentando funcionar de un modo que no es el suyo. ¿Sí? Es como ponernos en el lugar de ellos, ¿no? Como qué tanto les está costando esta adaptación a ellos. Y bueno, como en resumen, ¿no? Y una invitación a incluirnos todos desde esa perspectiva, ¿no? Como el mundo necesita todo tipo de mente. En cuestión de los estilos de aprendizaje, se describen 4 aquí en la capacitación que nos brindaron. En cuestión de los estilos de aprendizaje, son comportamientos cognitivos, afectivos y fisiológicos, característicos que funcionan como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben el entorno aprendizaje, interactúan con él y reaccionan a él. ¿Sí? Entonces, en estos 4, aquí se ponen algunas estrategias en cuestión del visual verbal, pues que ellos pueden realizar durante las clases o que nosotros pudiéramos también apoyarlos con ello, ¿verdad? Tomar nota de la clase para leerlo después o de vuelta en casa, resumir por escrito lo que han leído, tomar nota de las tareas y de las clases, elaborar diagramas con explicaciones escritas o apuntar nada más lo que se necesitaría memorizar. En relación del visual no verbal, pues es emplear los dibujos, los mapas con palabras claves, las imágenes, memorizar los términos y bueno, se puede emplear colores, pero solo para evidenciar las palabras clave y los contenidos en los mapas conceptuales, ¿no? Y crear las imágenes mentales de lo que están leyendo o de lo que se está explicando. Por eso hay que darle tiempo para que pueda comprender lo que se les está explicando. En relación del auditivo, pueden grabarse, pueden grabar la clase para que ellos puedan volverla a escuchar o a lo mejor ellos ir grabando las ideas principales o lo más importante
para después volver a repetirlo, ¿no? Lo que están, el audio, lo que grabaron. Bueno, y el sinestésico aquí, sí es importante que se puedan dividir los momentos de estudio y el receso, ¿no? Las pausas que se van a estar teniendo durante las clases o al momento ellos en casa de realizar sus acciones. Tenemos que poner momentos alternos en cuestión de sentarse o de ponerse de pie y bueno, pues crear los mapas gráficos y diagramas de lo que se quiere estudiar. Entonces, bueno, es una invitación en conjunto con lo que nos explicó la maestra Marifer de los, pues ahora sí que de los documentos accesibles. Y bueno, claro que tendremos que identificar y preguntar y acercarnos a nuestros estudiantes neurodiversos sobre sus, pues sus estrategias, ¿no? De que ellos utilizan para poder aprender. Entonces, para no alargarme más, por mi parte sería todo. No sé si haya una duda en general. Vi que crecieron los comentarios. No sé si todos son para mí. Ah, ok, no, de la grabación. Pues no sé si quieran comentar algo, sino para dar fin a esta sesión sincrónica, sin recordarles pues de registrar su asistencia en el enlace que se les compartió en el chat y responder las preguntas que se están indicando ahí para poder considerarlos y ya nos veríamos el próximo viernes en la última sesión sincrónica. No sé si quieres comentar algo, maestra Marifer. Sí, en este caso creo que tanto en los temas de diseño, accesibilidad, como en los temas de, pues, de neurodiversidad, es importante conocer con quiénes estamos trabajando y darnos ese momento de apertura, tanto de conocer a nuestros estudiantes como a nuestros compañeros, ¿no? de trabajo, ¿no? Nunca sabemos quién tiene una neurodiversidad y nos hemos dado cuenta, porque quizá tampoco es de nuestra competencia, ¿no? De acuerdo, pues, las preferencias de la persona. Pero pues sí, estar abiertos al diálogo, estar abiertos a las preferencias de los demás y a las características de cada quien, ¿no? Entonces, esta apertura al diálogo realmente es lo que nos va a permitir saber hasta dónde podemos llegar. Y pues también repetir lo que se vio en las sesiones anteriores de que no significa que nosotros nos tengamos que aventar el trabajo de diagnosticar a una persona con neurodiversidad, de hacer todas sus estrategias de trabajo, sino que estamos hablando de un trabajo interdisciplinario, que no nada más nosotros vamos a estar ahí, sino que puede haber otras redes de apoyo. Podemos estar con orientación educativa, podemos estar con nuestra coordinación, nuestros asesores académicos. Entonces, todas estas personas que también están detrás del trabajo o que forman la universidad o nuestro ambiente laboral, pues también se pueden involucrar, incluso por los profesionales de la salud con los que puede que la persona esté tratando. Entonces, esto es un trabajo multidisciplinario y no estar cerrados a las diferentes gamas de posibilidades del trabajo que podemos realizar dentro del ambiente tanto académico como laboral. Y me parece que sería lo que me gustaría rescatar en este punto. Perdón, me gustaría hacer una pregunta. Ojalá me la puedan disipar. En esta parte de conocer pues al alumnado y también lo comentaban, ¿no? A nuestros propios compañeras y compañeros de trabajo, ¿cómo podría ser ese acercamiento sin ser invasiva? Es decir, ¿cómo, si me pudieran dar algún tip o si lo han vivido, han tenido alguna experiencia de cómo, digamos, preguntar o cómo abordar ese tema, por favor? Es muy probable que si la persona se siente cómoda haciendo dando esa información, lo vaya a hacer saber. La otra cosa es la remisión. Si nosotros vemos algunas características en nuestro estudiantado que creemos que no se están tomando en cuenta, pues es comunicarlo con nuestros quizá
a tutoría personalizada, a orientación o llevarlos a pues sugerirles más que nada si quieren acceder a alguno de esos servicios. Y a partir de ese resultado, pues quizás se hagan estrategias de intervención, quizás se hagan otras estrategias que pues ya impliquen que uno tenga acceso a la información, si es que es necesario que la tengamos. También por respetar la privacidad de la persona. En este caso, pues también cada quien pues va a ser, pues va a tomar la decisión de qué tanto va a tener apertura a su propio diagnóstico y qué tanto se sienta cómoda la persona con eso. Entonces también tendríamos que respetar esa parte. Y pues básicamente pues sería seguir nuestros protocolos, ¿no? De qué hacer cuando vemos que un estudiante está teniendo problemas de aprendizaje, a dónde se puede dirigir, para pues también tener la apertura. Una vez que ya tengamos la información, pues las adecuaciones que podríamos estar realizando y sí mantenernos en comunicación para ver cuáles son las más adecuadas a las características de cada quien. Eso es lo que podría decir yo en mi caso. Muchas gracias. Pues damos cierre a esta sesión, agradecemos su asistencia y bueno, muchas gracias por su asistencia. Nada más quiero comentar, hicieron una pregunta que si el registro de asistencia es una sola vez o por cada charla. Entonces, para que lo aclaren a los compañeros. Si el registro Una sola vez. Es una sola vez por sesión. O sea, de esta 2 horas es una sola asistencia. Sí, es una sesión por charla, porque además vienen incluidas preguntas de la charla del día. Así es, no sé si respondimos su pregunta. Una sola vez se contesta el cuestionario que se les envió aquí en el chat. Gracias, nos vemos, adiós, bonito día. Adiós, muchas gracias. Buen día. Buen día, gracias. Gracias. Saludos, cuídense por favor. Igualmente, saludos, cuídense. Gracias.